Bienvenidos a Sanidad para el Alma. Muchas gracias por estar con nosotros. Tal vez sea tu primera vez que te conectas, que ves este canal. Bueno, aquí estamos compartiendo la palabra y estudiando juntos temas que sanan, que liberan y restauran nuestra alma. Hoy estudiaremos acerca de la tentación. Tema muy importante y vamos a hacerlo lo más resumido posible porque es un tema amplio y profundo, el cual pudiéramos estudiar quizás en otros capítulos más adelante. Al final de esta transmisión, tú puedes dejarme tus comentarios y si tú quisieras que continuáramos con esta temática, en alguna ocasión quisieras estudiar con nosotros de manera personal, particular, también estamos disponibles para hacerlo. Leamos en Mateo 26 y el verso 41. Esta palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo: velad y orad. Velad y orad. Está en imperativo porque termina en D. Es una orden de nuestro Señor diciendo que debemos velar y orar. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dos palabras importantes que debes subrayar: espíritu y carne, que se oponen entre sí. Dice, el espíritu de nosotros siempre va a estar dispuesto, pero la carne es débil. Vamos entonces a definir qué es tentación primero. La tentación es una insinuación. La tentación lo vemos también como una instigación o una solicitud que el maligno le hace a nuestra carne para que pequemos. Ahora vamos a ver entonces qué es carne. Carne no es este cuerpo en sí. La carne son esos deseos pecaminosos o la naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene. Por causa del pecado original, todos llevamos una naturaleza de pecado. Ahora, el maligno, y estuvimos viendo en el capítulo anterior acerca del engaño. Justamente lo que el enemigo utiliza son las debilidades tuyas o esa naturaleza pecaminosa. El maligno no trabaja de frente aparentemente, siempre va a utilizar señuelos o va a utilizar algunas trampas o algunas carnadas para nosotros ser tentados. Él sabe que utilizando esas trampas o esos señuelos nos puede tentar y pecaríamos. Y esos señuelos o trampas o atractivos que él utiliza es con base en la debilidad que tengamos. Va a apuntar siempre ahí a ese blanco, buscando dónde está tu débil para tirarte entonces el anzuelo. Los que pescan, ellos saben qué tipo de carnada utilizar para cada pez, porque saben dónde está su debilidad. Recordemos entonces esto: siempre el enemigo va a trabajar así, de afuera hacia adentro, para destruirnos. El Señor trabaja de adentro hacia afuera para bendecirnos. ¿Cómo el enemigo trabaja de afuera hacia adentro para destruirnos? ¿Qué utiliza? Si es de afuera hacia adentro, él utiliza tus sentidos. Te dice, préstame tus manos, utiliza tus ojos, tus oídos, tu boca, y todo tu cuerpo puede utilizarlo. De esa manera él nos tienta. Por tanto, en Santiago 1, versos 14 y 15, nos dice la palabra: cuando seas tentado, ¿eso qué indica? Que vamos a ser tentados. Cuando esto ocurra, nunca digamos que somos tentados por Dios, pues Dios no tienta a nadie, ni él tampoco puede ser tentado por la maldad. Mas nosotros somos tentados cuando nos dejamos llevar por un mal deseo que nos atrae y nos seduce. Luego ese deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. ¿Ves el señuelo que el enemigo utiliza? Lo que te atrae, lo que te seduce. Ahora, como todos somos tentados, debemos buscar la solución. Tú sabes cuál es tu debilidad y dónde tú eres tentado, en qué área. Pero hay una solución. Ya hemos leído desde el principio y vamos a volver a leer Mateo 26, 41, que dice: velad
y orad. Una orden para ti. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Voy a hacer un paréntesis ahí rapidito. Antes de definir velad y orad. Hablando de esas debilidades que tenemos, casi siempre que se habla de tentación, el primer enfoque, lo que viene a la mente es el sexo. Pero no todos somos tentados en esa área. Tal vez lo tuyo sí sea esto, porque tienes todavía lujuria, tienes todavía laxidia y ves al sexo opuesto, obviamente, y te atrae demasiado, pero no puedes controlar sino hasta que consumas. Y ves a una chica y quieres desnudarla con tu mirada y te crea fantasías, o vas a otros medios y haces cosas indebidas. Pero algunos pueden ser tentados con la comida, otros a mentir, otros pueden ser tentados con el temperamento, a llenarse de ira, a ser agresivos. Otros pueden robar, otros tentados a muchas cosas. Bueno, la solución está aquí. El Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Definamos entonces qué es velar. Velar es estar en guardia, es estar alertas o vigilantes contra las tentaciones cotidianas. No podemos ser pasivos, tú te conoces. No digas, ay, es que caí. Tú sabes dónde está tu debilidad, tú sabes dónde está tu problema. Tú tuviste un problema de adicciones, por ejemplo, llegaste al Señor Jesucristo, ya eres sano, fuiste curado. Tú puedes ir a ese campo ahora a libertar a otros, sin temor a caer. Pero si no eres sano todavía, primero examínate, sométete al Señor, vela y ora para que no caigas en tentación, y cuando tú ya estés listo, ve a ese campo a rescatar a otros. Si tú también tuviste problema con el sexo ilícito, la promiscuidad, ahora vienes al Señor y todavía te sientes como que necesitas rendir esa área, o con el alcohol, con el cigarrillo, la mentira, el robo, todo esto. Entonces cierro allí. Velad es estar en guardia, estar alertas o en vigilancia, vigilando cada día las tentaciones cotidianas. También es estar apercibidos. Velar es estar apercibidos o despierto espiritualmente. Eso significa cuidar nuestra vida espiritual. Tú cuidas tu cuerpo, no le pones cualquier comida. Tú cuidas tu presentación personal, te haces limpieza, te aseas, asimismo cuida tu alma, cuida tu corazón. Ahora dice el Señor, orad. Sin cesar debemos orar, y en todo tiempo, en toda circunstancia, de manera perseverante, pidiéndole al Padre Celestial que no nos deje caer en tentación. Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Hay que pedírselo al Señor en oración. Orando, le pedimos al Señor que no nos deje caer en tentación. Continuemos aquí. Tú no eres el único que eres tentado. Tú no eres la única persona. El Señor dijo que cuando seamos tentados, el Señor Jesús también fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero nunca pecó. ¿Tú sabes lo que significa eso, que el Señor Jesús fue tentado en todo? Tú no estás exento. Si el Señor Jesús fue tentado, ¿quiénes somos nosotros? Si Él fue tentado siendo hombre, 100%, pero también era Dios, 100%. ¿Dónde dice que el Señor Jesús fue tentado? Que fue tentado en todo. Hebreos 4:15, leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Él fue tentado, y no una vez, fue tentado muchas veces y resistió, siempre salió vencedor. Por tanto, como Él salió vencedor, Él es poderoso para socorrernos a nosotros cuando seamos tentados. Si una persona fue vencedora en alguna área de su vida y tú le conoces, tú dices, Él tiene autoridad para enseñarme, yo voy a ir a Él, porque ya Él pasó por ahí y Él puede darme a mí cátedra. Jesús te puede dar cátedra y te puede ayudar y socorrer en el momento en que tú seas tentado. Hebreos 2:18 dice, pues por cuanto Él mismo padeció, ya Él sufrió, ya Él vivió esa experiencia, Él fue tentado y vivió esa experiencia, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Y Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, yo quiero que atiendas bien este texto, aquí en la Reina Valera del 60 nos menciona la carne, y luego vamos a leer la Nueva Traducción Viviente que te reemplaza carne por naturaleza pecaminosa, para que quede más claro. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por causa de la naturaleza pecaminosa, el hombre no podía cumplirle al Señor por la debilidad de la carne. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de pecado, de carne de pecado, y a causa de ese pecado condenó, clausuró, terminó allí al pecado, donde en la carne, en su naturaleza pecaminosa. Él le dio fin. En Él tenemos esa victoria. Todos somos tentados, pero mira, dice Nueva Traducción Viviente, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Tenemos un vencedor de nuestra parte. Sabiendo esto, dice entonces la palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eres tentado y yo también, pero el Señor nos dijo, ora, vela. Aquí vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús. No hagas como aquel joven lujurioso que veía a la chica y siempre se le iba detrás con la mirada hasta el punto de producirle en él sensaciones pecaminosas y llegar a coquetear y con una y con la otra, y se volvió un promiscuo. En una ocasión le dieron el consejo que debía ir a acudir a Jesús en oración, pero él todavía seguía confiando en su propia naturaleza de pecado débil. Él decía, bueno, yo no la voy a mirar en sus fuerzas. Quería hacerlo. Y con su mente, ¿verdad? Entonces vio a la chica que iba entrando a un banco y él iba, empezó a hacer fuerza y cerraba sus ojos y dijo, no voy a mirar con su fuerza, al punto de que tuvo que abrir sus ojos y seguirla. Dice, ay Señor, volví a caer. Le dijeron, no, es que no puedes hacerlo nunca, con tu fuerza no lo vas a lograr. El Señor dice que lleguemos al trono de su gracia, que nos acerquemos confiadamente, pero a Él, no a mí, porque yo en mi debilidad voy a pecar. Mas en Cristo siempre somos más que vencedores. Jesús fue tentado muchas veces, de muchas maneras. Él fue tentado por el tentador y por las personas que se dejaron usar. Mayormente las personas religiosas de su época, los fariseos, los saduceos y los escribas, quienes siempre le hacían preguntas capciosas. Eso era para confundirlo o engañarlo y que él se equivocara, que entrara en un error. Nunca sucedió. Mateo 4:1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:3, vino a él el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el verso 4 el Señor Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque ya él lo había comprobado. Él había estado 40 días y 40 noches y sin comer pan y pudo vivir. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, y con la palabra le refutó. El tentador aquí primero le ofreció pan, luego le ofreció provisión material, después protección. Si tú lees el pasaje bíblico de la tentación, encuentras que por último le ofreció la gloria de este mundo. En nuestro caso, no siempre seremos tentados de esta misma manera, en ese mismo orden. Va a depender del área en la cual tú estés débil. ¿De qué manera viene a ti el tentador? Es mi pregunta. ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Y qué te ofrece? Tú debes hacerte estas 3 preguntas, porque tú te conoces, ¿verdad? Y tú te pones al fuego. Pero si te acercas al fuego, te vas a quemar. Lucas 4:13 nos dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. Mira, por un tiempo, o sea que iba a volver. Si te tentó ayer, te puede volver a tentar hoy o mañana. Debes estar siempre velando y orando responsablemente. Y quisiera ir concluyendo leyendo Romanos 8, versos 12 y 13. Por lo tanto, amados hermanos, eso va para ti que eres una hija de Dios. Eso va para ti, hijo de Dios.
Amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No le complazcas a la carne, no complazca tu naturaleza pecaminosa. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Tú quieres morir o quieres vivir? Porque si tú cedes a la naturaleza pecaminosa o la complaces, morirás, porque entras en pecado y la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Pero si por el Espíritu Santo de Dios tú te sometes al señorío de Cristo, velando y orando, tú vas a ser siempre vencedor y vas a vivir por la eternidad con nuestro Señor. El enemigo quiere destruirte por medio de la tentación. Jesucristo quiere darte vida y quiere bendecirte por medio de su Santo Espíritu. Oro por ti, dando gracias a Dios. Espero que tú te comuniques con nosotros porque es un tema muy, muy importante que tiene relación con nuestra eternidad. Te bendigo y te doy gracias por seguir con nosotros en Sanidad para el Alma. Bendiciones.